En esta ocasión tenemos con nosotros a la candidata a magistrada de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ella es Roselia Bustillo Marín. Muchas gracias, candidata, por estar aquí con nosotros en Radio Universidad de Oaxaca. Buenas tardes, Lilian. Pues un gusto saludarte. Muchísimas gracias. Pues vamos a comenzar esta entrevista preguntándole quién es Roselia Bustillo Marín. Pues yo soy juchiteca, zapoteca, nací en Juchitán, de allá en Oaxaca. Crecí allá y pues estudié Derecho en la Universidad de las Américas en Puebla. Y después, por aras del destino, pues tengo 16 años trabajando en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí, me especialicé en Derecho Electoral. En primer momento me especialicé en sistemas normativos indígenas. Después de la reforma del 2001, el artículo segundo constitucional, me tocó a mí pues estar muy directo con las controversias constitucionales de ese entonces. Y entonces pues decidí meterme a estudiar los sistemas normativos indígenas. Así estudié la maestría en el año 2003 en la Universidad Iberoamericana en México. Me vine a México a eso. Y a partir de ahí me metí al tribunal, primero como profesora investigadora en lo que es ahora la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Qué nombre tan raro, tan largo, ¿no? Eh, y ahí di clases mucho tiempo, durante 8 años, recorriendo el país, tribunales electorales, institutos electorales, universidades, partidos de los que están ahora y de los que ya no están. Y después de ese tiempo, en el 2017, que cambió la integración de la Sala Superior de las Magistraturas, me fui en ese año a ser secretaria de Estudio y Cuenta con un magistrado actualmente, ese es mi cargo, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y durante ese tiempo terminé el doctorado en Derecho Electoral en la Escuela Judicial Electoral y tengo un doctorado que no me he titulado en Antropología y tengo escritos 12 libros en Derecho Electoral, Derecho Constitucional, Derechos Humanos. Y pues esa soy Roselia, una oaxaqueña, juchiteca, que salió a estudiar y terminó siendo especialista en Derecho Electoral sus últimos años de vida. Bueno, espero que me falten muchos más, ¿verdad? Pero bueno, es lo que llevo. ¿Por qué quieres ser Sí. magistrada de esta Sala Regional Jalapa? Fíjate que te cuento que este es el tercer año que sigo buscando este cargo, porque antes de que nos alcanzara esta reforma, yo concursé en el proceso anterior, en el año 2022, en la convocatoria que antes convocaba a la Suprema Corte y luego mandaba ternas al Senado. Fui votada por los 11 ministros. Mi comparecencia es pública, es la primera vez que se habla un poco de zapoteco frente a los 11 ministros en ese 2022. Y luego, pues me eligieron y me mandaron en una terna con otras dos mujeres muy capacitadas al Senado y el Senado tenía que nombrar con las dos terceras partes quién quedaba en Sala Jalapa. 2 años esperé, no salió y ahora nos alcanza la reforma. Esa es una de las razones, porque llevo 3 años buscando el cargo y por qué en ese entonces también busqué Sala Jalapa y por qué sigo buscándola. Porque yo desde lo que he trabajado, la Sala Jalapa es la que recibe más casos sobre sistemas normativos indígenas, más casos, desgraciadamente, de violencia política de género, sobre todo en primer lugar lo lleva Oaxaca, en ambos casos. Eh, y porque conozco desde las entrañas de la Sala Superior, porque he redactado sentencias de los 7 estados que revisa la Sala Regional Jalapa, conozco qué hace falta y qué puedo mejorar y aportar para proteger los derechos políticos de las mujeres y para fortalecer la perspectiva intercultural respecto a los casos de sistemas normativos indígenas. Me ha tocado aportar en algunas sentencias que he redactado que han votado las magistraturas y que se han vuelto jurisprudencia. ¿Qué hace la Sala Regional Jalapa? La Sala Regional Jalapa es la primera instancia federal, es decir, el primer nivel a nivel federal que revisa las elecciones electorales, las elecciones, vaya, de 7 estados de la República respecto de presidencias municipales, por ejemplo, sistemas de partidos y sistemas normativos indígenas, diputaciones electorales locales, la creación de nuevos partidos políticos, el asociarse políticas locales, justicia intrapartidista. Entonces, por ejemplo, si algunas personas militantes
tienen problemas dentro, también lo ve la Sala Jalapa, todo lo que tiene que ver durante todo un proceso electoral que sucede, no en las precampañas, en las campañas, pero a nivel local. Y a nivel federal, las diputaciones de mayoría, pues es como el país está dividido en 5 circunscripciones. La tercera circunscripción es el tercer grupo de estados respecto al número de población. Está la sede en Jalapa, Veracruz, y revisa las elecciones regional, revisa en primera instancia todos estos. Estamos teniendo un poco de problemas con la conexión de internet, entonces ya creo que ya parece que ya estamos otra vez con la candidata. Candidata, platíquenos un caso para ejemplificar un Ya poco creo que ya, otra para, vez. para ejemplificar un poco lo que se hace en esta sala regional Jalapa. ¿Nos puede contar de algún caso o nos puede ejemplificar con un caso, por favor? Sí, por ejemplo, los indígenas con violencia política de género. Por ejemplo, la Sala Jalapa fue la primera que dijo que no se podía volver a postular una persona sancionada de violencia política de género. O sea, la renovación en el cargo si esa persona había sido sancionada. Fue un caso muy sonado en Oaxaca, de San Juan, Colorado, y llegó a la Sala Superior, la cual solo confirmó lo que había hecho la Sala Jalapa. También la Sala Jalapa es la que instauró por primera vez las listas para las listas de infractores públicas, las estatales. Y entonces la Sala Superior lo que hizo fue confirmar las estatales y crear la nacional. Por ejemplo, hay casos, por ejemplo, el de Santa Lucía del Camino también, que fue esa, la que primero fue en Sala Jalapa y luego llegó a Sala Superior, en la que se creó esa lista nacional, pero además la reversión de la carga de la prueba, es decir, que no hay que revictimizar a las mujeres y pedirles a ellas que prueben que fueron sancionadas, sino al revés. El que está señalado como infractor es el que tiene que probar que no cometió la violencia política de género. Eso es uno de los casos, pero también hay muchos otros casos sobre sistemas normativos indígenas que han tenido que ver con los conflictos que hay entre la cabecera y las agencias municipales para votar, ¿no? Por ejemplo, el caso de Santiago Chuapan en 2013, que fue muy sonado, que antes todo se anulaba, ¿no? Desde la sala Jalapa se anulaba y la sala superior confirmaba que se anulara la elección porque no dejaba votar a las agencias, la cabecera, ¿no? Y después de ese caso que fue muy sonado, que costó muchísimo que se llevara a cabo la elección, cambió el criterio. Y cambió el criterio en decir que pues cada agencia es autónoma y cada sistema normativo que comprende un ayuntamiento, cabeceras y agencias son autónomas, entonces no podemos obligar a que se lleve a cabo la elección porque pues cada relación y cada autonomía de cada agencia es distinta a la de la cabecera. Pero como ese, también ha habido muchos, por ejemplo, de resultados de elección en donde han quedado muy pegados, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, el Congreso de Mérida también. El Congreso de Mérida también fue estudiado por la Sala Jalapa y después llegó a la Sala Superior, en donde cuántos eran los lugares asignados por representación proporcional. Asimismo, también, por ejemplo, en el caso de gubernaturas, no, porque gubernaturas va directamente hasta tribunales locales, eh, estatales, y después de ahí se va a la sala superior. Recuérdenlo, ella es la candidata Roselia Bustillo Marín. Ella va para la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si usted desea votar por ella, ella aparecerá en la boleta color melón o color salmón, como usted prefiera, con el número 03. Nuestra siguiente pregunta, candidata, sería, ¿cuáles son los principios bajo Así los es, cuales pero otras. ¿Cuáles son los principios bajo los cuales usted rige su vida y cuáles son los principios en caso de resultar ganadora bajo los cuales se regirá en funciones? Pues la verdad es que son los mismos, tanto en mi vida como porque lo privado se refleja en lo público. Entonces, creo que es la ética, la honestidad, la franqueza, la imparcialidad, el respeto a todas las personas sin distinción de nada, es decir, con igualdad y no discriminación. Yo, al venir también de una población indígena, he visto tanto muchas situaciones de vida desde la más paupérrima hasta aquí en la Ciudad de México hasta
la gente que vive con todo lo que puede adquirir en su vida, ¿no? O lo que quiere. Entonces, y todo eso a mí me ha forjado en entender que todos somos iguales, independientemente en dónde vivamos, como, y más allá de las circunstancias que tengamos de vida, ¿no? De dónde vengamos, eh, sin discriminación. Entonces, eso mismo haría yo en la sala Jalapa, con ética, con honestidad. No debo a nadie más que a mí misma. Rendiré cuentas, transparencia, con imparcialidad. Y pues ahora que ya me conocen, ya le damos rostro al Poder Judicial, ya saben quién soy. Entonces ya saben quién es la que está detrás, la que va a resolver. Entonces, y resolveré efectivamente con esa perspectiva intercultural, de género, interseccional, de derechos humanos, y que está basada en el principio de igualdad. Y listo. ¿Cuál es la percepción que usted tiene de la justicia, sobre todo en este caso justicia electoral en México? La justicia electoral en México ha evolucionado mucho desde el año 1996 que se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le faltaba, lo puedo decir, su perspectiva no discriminatoria, es decir, de entender los contextos y que hay otros contextos válidos que forman parte del sistema jurídico mexicano. Y cada vez más en los últimos años ha pues avalado las acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad, ha avalado la perspectiva intercultural, tanto para acciones afirmativas de personas indígenas y afromexicanas, como también en los sistemas normativos indígenas, ha entendido que debe haber una mínima intervención y proteger más la autonomía y la libre determinación. La perspectiva de género también. Creo que ha avanzado en eso y que cada vez es más transparente al publicar algunas magistraturas sus proyectos previo a las sesiones públicas. Creo que eso lo hace más transparente. Pero creo que también esta justicia es perfectible, nada es perfecto. Y sí le hace falta, creo que comunicar bien sus sentencias, explicar por qué está decidiendo de una forma y no de otra, tener mayor contacto con la ciudadanía y no estar sentada en el escritorio, sino como decimos ahora, pues ya es de territorio, ya se acabó estar allá. Y creo que eso sí le hace falta a la justicia electoral. Y le hace falta, creo también, más sensibilidad, más arropamiento, acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia, medidas para que se ejecute la sentencia. Pero la deja ahí, no le da seguimiento. O sea, ay, si se ejecutó la sentencia, bien, gracias. ¿Y dónde quedaron las víctimas? Creo que eso le hace falta mucho a la justicia electoral de lo que adolece en su perspectiva de género. Pero bueno, ahí vamos. Creo que hemos ido construyendo y viendo cuáles son los lugares en donde hacen falta pues la fortaleza o fortalecer la justicia electoral. Y a propósito de esta justicia electoral, ¿cuáles son sus propuestas? Bueno, ¿qué es lo que usted propone si llega, en caso de que llegue a ganar esta candidatura a magistrada de la Sala Regional Jalapa? Mis propuestas son tres y una cuatro que conforman las otras tres, que es lo que ya he dicho, la perspectiva intercultural. Hace falta ver mucho más los contextos, pero sobre todo audiencias en los lugares con los pueblos indígenas y no esperar a que ellos vengan. Dos, la perspectiva de género, es decir, fortalecer esa parte y también la paridad y sustantiva, ¿no? Que las mujeres ejerzan el cargo no por cantidad, sino también con una calidad de autonomía y libertad y libre y genuino, el genuino en el cargo, ¿no? Muchas veces siguen estando ahí, pero no toman las decisiones ellas. Y la tercera es lo que ya dije, la transparencia y la rendición de cuentas. O sea, pueden preguntarme por qué estoy ahí, para qué llegué ahí, cómo estoy haciendo, sobre todo cómo estoy haciendo mi trabajo y por qué estoy haciendo así mi trabajo. Eso creo que cierra con algo que estoy proponiendo, que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también algunos países de Sudamérica, es la justicia itinerante. Es decir, poder los módulos en los que puedas ir tú y hacer las audiencias públicas en otros lugares, o simplemente ir y decir yo soy la magistrada y que conozcan qué es lo que hacemos en la sala. Y eso creo que no choca con la labor jurisdiccional, sino al contrario. Creo que debe de hacerse y además acercarse y además, si te acercas, tienes más perspectiva intercultural y tienes más rendición de cuentas, es decir, estás siendo más transparente al acercarte a la ciudadanía. Y que sobre todo qué importante hacer esto, ¿no? Porque finalmente Ujú. Oaxaca es un lugar en donde los sistemas normativos indígenas pues rigen a la mayoría de las poblaciones. Entonces, y aún así en cada población tienen un sistema diferente,
no todos son iguales. Me imagino que en el resto del sureste mexicano, donde también usted pues va a tener parte en esta sala regional, pues también ha de ser igual de complicado. Sí, efectivamente, cada caso es distinto. Cada caso de sistema normativo es distinto, los contextos son distintos. Hace falta ir y ver. No, no es lo mismo resolverlo desde el escritorio, no es lo mismo sí estudiar los monólogos, las monografías antropológicas, la geografía, la etnografía, o mandar a hacer peritajes antropológicos. Creo que hace falta entender que no todos los casos son iguales. No puede haber uno que otros son similares, pero no todos son iguales, cada contexto es distinto. Igual lo que sucede en Chiapas, en Veracruz, ahora Tabasco, que ya hizo consulta para pueblos y comunidades indígenas que quieren cambiar de régimen a sistemas normativos indígenas también. Oaxaca en Chiapas, que ya cambió, y por ahí vienen otros que quieren cambiar de régimen. Todavía Campeche, Yucatán y Quintana Roo no, pero pues tienen la población maya, tienen a sus gobernantes mayas y funciona de distinta manera, pero también, pues sí, todo es distinto y hay que entender bien los contextos de todos los estados. Cambiando un poco de tema, también nos gustaría saber si tiene algún libro favorito y por qué. ¿Por qué ese libro? Que no sea académico, obviamente. Uno favorito o mío de los que yo he leído es pues La Guerra y la Paz. Para mí La Guerra y la Paz ha sido uno de los libros pues más emblemáticos de toda, o sea, de los que he leído. ¿Por qué? Por la descripción, porque te puede describir una guerra tal cual, porque te puede describir los sentimientos, porque te vuelve a meter y sacar y bueno, a mí para ese es uno de los libros que yo volvería a leer, ¿no? Creo que es una obra de arte. Bueno, en este andar que ha tenido, ya ha tenido que recorrer algunos estados, ya ha tenido pues que platicar con la gente. ¿Cuál es el sentir general de la ciudadanía? ¿Cómo la ha tratado la gente? Pues la verdad muy bien, en los 7 estados, ya fui a los 7 estados, pues ya estamos por cerrar la campaña mañana que termina. Eh, Principalmente hacía falta información de que iba a haber esta elección, pero cuando les explicas que no es una elección por partidos, que somos gente que venimos pues del Poder Judicial, que hemos estado ahí, que estamos capacitados y les enseñamos cómo se vota, la gente se va interesando cada vez más mucho, cada vez más. Y dicen, es diferente, viene así, sí hemos escuchado. Y empezamos la campaña el 30 de marzo. Y en las últimas semanas, cada vez la gente está más interesada. O sea, cada vez hay más ánimo de ir a votar, aunque la elección es compleja porque igual vienen listas, vienen nombres, vienen números, somos muchos, son 6 boletas federales, 6 cargos federales, pero cada vez más creo que la gente está más animada más, o sea, es decir, es que la gente se necesitaba ver quiénes somos, ¿no? Y a donde logré alcanzar a llegar, la gente respondió bien. Es que decían, es que sí, aquí no han venido, no los conocemos, no sabemos quiénes son, pero cada vez más sí, creo que ahí va el ánimo. Bien. ¿Usted es hablante del zapoteco? Lo hablo poco. Ok. Te voy a explicar por qué. Porque yo crecí en Juchitán, mis papás lo hablan perfecto, mis abuelos perfecto. Cuando estoy allá medio me mimetizo y lo empiezo a hablar un poco más. Pero pues salimos a estudiar, mis papás también. Y nunca pensaron que fuera importante enseñarme el zapoteco, ¿no? Como esa parte de esa generación de los padres que no le enseñan a sus hijos. Y yo así me quedé. Eh, Te puedo hablar palabras, los números, ¿no? A veces hasta las palabras antisonantes, que a veces son las que nos enseñan hasta de los propios idiomas, y puedo entender conversaciones. Pero sí, siempre les reclamé a mis padres eso. Me dijeron, es que para nosotros eso no era importante, y lo hablaban entre ellos, ¿no? Pero nunca vieron la importancia que era, ¿no? Como esa parte de esa generación en donde decían, pues, ¿para qué, no? Mejor que estudien bien el español y las otras. Y bueno, esa también es mi historia, ¿no? Que hablo un poco, pero poquito el zapoteco. Bueno, también nos gustaría que se dirigiera a nuestro auditorio y que le dijera por qué debería votar o por qué debe votar por Roselia Bustillo Marín. Pues yo les invitaría a votar primero porque sería la primera vez que en una sala regional, sobre todo en la Jalapa, que resuelve más casos de pueblos y comunidades indígenas, esté una mujer que venga de un origen zapoteca, un origen de un pueblo indígena, aunque no me gusta la palabra indígena tal cual, ¿no? Porque viene desde el exterior para nombrarnos, eh, pero que venimos de una cultura distinta que podemos entender, que puedo entender perfecto
diferentes formas de pensar de cada cultura, el respeto hacia ellas, y creo que eso es importantísimo para poder resolver. Segundo, porque he conocido el contexto de los 7 estados desde la federación, y entonces conozco los 7 estados. Estoy capacitada para poder resolver los conflictos que hay. No es el mismo el conflicto que hay en Veracruz, que hay en Yucatán, que hay en Oaxaca. Entonces, eso lo he visto durante los años en los que he redactado sentencias, estudiado sentencias, dictaminado sentencias de los 7 estados. Y creo que puedo abonar a esa nueva visión de protección de derechos humanos, porque conozco qué es lo que adolece desde dentro de la justicia electoral, porque he estado ahí. Entonces sí sé qué es lo que hace falta para poder fortalecerla. Y por eso creo que yo podría ser una muy buena opción, o si no es que la mejor, para llegar a la sala Jalapa. Y que Pues voten, invite, es poderosísimo su voto. pues Eh, invítenos a eh, votar eh, este 1 de junio, por favor. Su voto es poderosísimo porque es el derecho humano al voto, es el primero, porque ustedes eligen a quién va a proteger después sus otros derechos humanos. Entonces, ustedes están eligiendo a quién protegerá los otros derechos a partir de su voto. Los espero en las urnas. El 1 de junio. Con el número 3. En la boleta color melón, color salmón, con Así el es. número 03. Es una boleta, lo que pasa es que hay una confusión con el color, pero no hay pierde, es o salmoncito o meloncito, para las personas como lo prefieran. Con el número 03 aparecerá Roselia Bustillo Marín. Ella es Así es. candidata a Sí, magistrada de la Sala Regional Jalapa. así es. Muchas gracias. Pues muchas gracias, candidata, por haber estado con nosotros aquí en Radio Universidad de Oaxaca, por compartirnos parte de su experiencia también. Es importante para nosotros que la gente conozca, que la gente se empape de lo que hacen en Sala Regional Jalapa. Finalmente, creo que es la primera vez que mucha gente tiene contacto con esta sala, bueno, hay muchos que no conocíamos de esta sala regional y creo que también estas votaciones están sirviendo para que la sociedad en general pues se empape de esta información. Muchas gracias y de verdad sí, eso ha servido. Que conozcan qué hacemos y que conozcan que existe esta sala. Muchas gracias por su participación. Gracias. Un gusto. Hasta luego. Hasta